hemos anunciado, está por aquí Ramón Bernado en su faceta de médico para seguir hablando de, más que de medicina, no sé cómo definirlo, Ramón, de biología, de fisiología, de cómo funciona nuestro cuerpo al respecto de determinados estímulos, de determinados impulsos. Hemos estado hablando sobre drogas y vamos a seguir hablando sobre ello, sobre una que vemos prácticamente en cuanto salimos a la calle. El cannabis, que si bien no es una droga, no sé cómo está la cosa a nivel legal, yo creo que no sé si está el consumo permitido, pero el tráfico no, o depende de las cantidades o algo así, pero bueno, si bien legal no es, eh, lo vemos consumir prácticamente a diario, ¿no? Simplemente con saberse fijar. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores. Pues encantado de estar una semana más aquí hablando de cuestiones de salud, ¿no? De Esto, salud, eso es. claro, de cuestiones de salud. El hachís, la marihuana, la hierba, la grifa, el chocolate, de todas esas maneras llamamos a Sí. una planta que es el cannabis sativa, el cáñamo, Uh-huh. que en España en la época del imperio, en los siglos XV, XVI, XVII, en España había miles y miles de hectáreas cultivadas de esta planta, porque con esta planta se hacen las cuerdas, o se hacían las cuerdas que eran Ajá. fundamentales para que los barcos funcionaran, que los grandes Sí, galeones españoles surcaran los mares, sí, ¿no? O todas las sea jarcias que, evidentemente se hacían de cáñamo y yo creo que era uno de los últimos más importantes, el cáñamo y el esparto, por supuesto, que también se utilizaba pues para tareas similares. claro, aquí lo que ocurre es que el uso de la planta del cannabis, el principio activo del cannabis es el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es una sustancia que es una sustancia depresora cuyos efectos, pues bueno, son un poco parecidos a los que tiene el alcohol. En pequeñas cantidades produce una cierta sensación de euforia, de desinhibición, y en mayores cantidades pues produce otros efectos, ¿no? La Mm. verdad es que, que, que el cannabis está muy introducido en ciertas culturas, en la cultura árabe está muy introducido, países vecinos al nuestro como Marruecos, pues el consumo de cannabis, de hachís o de la marihuana y tal son muy difundidos, y en España, como tú bien decías, el consumo de hachís, sobre todo lo que hachís, diríamos, es la resina de la planta, Ajá. que es la que contiene el principio activo, que es el tetrahidrocannabinol, y la marihuana se llama a la hoja, O sea, estamos hablando de la misma planta, vamos, pero planta. que simplemente depende de cómo se use, recibe un nombre u otro. Claro, es lo mismo, exactamente. Es decir, el hachís o el chocolate serían los nombres que se dan a la resina, que tiene un color negruzco y tal, y la hoja sería la marihuana, rifa, hierba, eso sería, y las dos contienen el principio activo, que es el tetrahidrocannabinol, Ujú. THC, ¿no? THC. Cuando en un análisis a un joven en orina se le pide THC, estamos pidiendo a ver si ha consumido hachís Ujú. o marihuana en los últimos días, ¿no? Ujú. Efectivamente, el consumo en España es masivo, ¿no? No hay estadísticas demasiado fiables. Yo he encontrado unas estadísticas de hace un montón de tiempo, y decían que en España había al menos 2,5 millones de consumidores Wow. semanales, o sea, que consumían al menos una vez a la semana hachís o Ujú. marihuana habitualmente, o sea, Ujú. todas las semanas, al menos una vez, y se calculaba que era como 2,5 millones, ¿vale? Ujú. Que hayan probado el hachís en la población general, se considera que en España, estamos hablando de España, que casi hay un 47%, La mitad casi de los españoles han probado el los hachís. españoles han probado alguna vez el hachís. O sea, que fíjate tú qué difundido está Desde esta luego. sustancia, esta droga, ¿verdad? Bueno, Y,
Y efectivamente, igual que decíamos, ¿te acuerdas que hablábamos que la cafeína, el alcohol se consumen en los bares y se compran en los supermercados, Ujú. las benzodiazepinas se compran en la farmacia y pues el hachís las anfetas ya el consumo es mucho más restringido, que hablamos también de Sí, ellas, y del éxtasis, pues el hachís yo creo que se consume, se encuentra en cualquier parque de cualquier localidad tú vas y hay alguien que vende hachís, me sí. explico, o sea, porque está muy difundido. Respecto a lo legal, en España las plantaciones de hachís tienen que estar legalizadas y tienen que tener pues para un uso medicinal o para la obtención de cuerdas, o sea, no puede haber plantaciones y esas ilegales están prohibidas y de vez en cuando tenemos noticias de que aquí en Guadalajara, además con cierta frecuencia Sí. en la provincia, por ser bastante despoblada supongo, que la Guardia Civil ha encontrado un campo de hachís o hay algún sitio Sí, donde se plantaciones produce indoor, como se legalmente. denominan, que las localizan. Bueno, vamos a ver. A lo que vamos en este espacio de salud. ¿Cómo actúa el hachís o la marihuana o la sustancia esta Sí, de nombre rarísimo que has dicho sobre el ha cuerpo ido humano de cannabinol, sí. eso? Pues ¿Cómo? mira, es una sustancia psicotropa que afecta al sistema nervioso central y que es una droga depresora. ¿No? Decíamos que parecido al alcohol. Primero produce una cierta euforia su consumo, da una sensación de bienestar, sensación placentera, de tranquilidad. Es una droga muy asociada al movimiento hippie y en general el consumo es para uso recreativo, en cantidades moderadas. Es muy curioso que el hachís no produce prácticamente tolerancia, o sea que las personas que consumen hachís no necesitan consumir mucha más cantidad para notar sus efectos, ¿no? O sea, en eso, por ejemplo, se parece también al alcohol, ¿verdad? Mm, Con matices, pero, o sea, que uno consume, se toma, imaginemos una persona que todos los días se fuma un porro cuando llega a su casa después del trabajo. Pues no necesita fumarse 2 o 3 al cabo de los meses para obtener ese efecto placentero, relajante que pretende el tetrahidrocannabinol. ¿Me ujú. explico? No produce casi tolerancia. La dependencia sí que produce dependencia. No es una dependencia muy potente, porque si una persona un día deja de tomar, de fumarse ese porro, pues no le pasa nada especial, no tiene grandes síntomas, a lo mejor cierto nerviosismo, cierta intranquilidad. Si lo usa para dormir, que eso es bastante frecuente, personas que se fuman un porro antes de dormir, pues con eso concilian el sueño, pues ese día no se lo fuma, van a dormir peor. Pero tampoco produce, diríamos, síndrome de abstinencia, la tolerancia es pequeña y la capacidad adictiva pues es importante porque generalmente los que consumen habitualmente hachís pues casi de por vida, ¿no? O Ujú. sea que es una adicción que te lleva a consumirlo de por vida. Sí que es verdad que para ese gran porcentaje de personas que consumen hachís, estoy ahora viendo en la Wikipedia que las Naciones Unidas calculó en 2014 que había 127, entre 127 y 233 millones de personas Ujú. que consumían esta sustancia habitualmente. O sea que fíjate tú, Sí, sí. estamos hablando Son muchas. de un gentío, ¿no? De un gentío. Y sí que es verdad que esta droga no está asociada para nada a la delincuencia, como puede ser otras drogas como la cocaína y sobre todo la heroína, que cuando hablemos de ella hablaremos de ella como la reina de la Mm, marginalidad y de la mm, delincuencia, ¿no? Esto no ocurre con mm. el hachís. La Oye, mayoría de las personas que consumen hachís llevan una vida normal y no tienen ningún problema mm. social y de ningún tipo. Todos conocemos pues lugares en los que está socialmente aceptado, lugares en el Claro, que durante siglos está asentado, otros lugares de nuestro entorno más próximo en el que no es ilegal, en el que hay establecimientos diseñados específicamente para consumir este tipo de droga. Has dicho que existen plantaciones para su uso medicinal también. Es decir, esta droga, sí, claro, trascendiendo un poco la ambigüedad de la normativa, dependiendo del país en el que nos fijemos, esta droga entonces, si se usa para tema medicinal,
¿Produce algún tipo de deterioro en la salud o algún tipo de deterioro cognitivo? ¿O es simplemente que en algunos sitios no es legal porque considerarse la puerta de entrada a otras drogas que son más problemáticas, como acabas de decir, la cocaína o la heroína? Bueno, respecto a que sea la puerta de entrada a otras drogas, pues hombre, puede ser, claro, ¿por qué no? O sea, esto generalmente el que es muy toxicómano y hablamos, diríamos, el heroinoma, yo me acuerdo que en mi etapa de médico de prisiones, cuando entraba un toxicómano, que era casi la norma, le preguntabas que si consumía heroína, te decía que sí, y si le preguntabas por el resto de las drogas, todas, o sea, te decía sí, cocaína, muchas veces mezclada con heroína, por supuesto alcohol, tabaco, por supuesto benzodiazepinas cuando pillaba y hachís habitualmente. O sea que el policonsumo incluye también el tetrahidrocannabinol, ¿vale? Mm, Pero sí que es verdad que con esta gran masa de personas que consumen habitualmente hachís, la gran mayoría no va a consumir otras drogas. De hecho, el hachís y la cocaína son bastante antitéticas, ¿no? Porque el que pretende estar tranquilo fumándose un porro no va a consumir heroína, que diga cocaína. Y la heroína ahora tiene un campo muy marginal y hablar de que el hachís lleva a la heroína, yo creo que no. O sea que eso de que es la puerta de entrada, bueno, pues como todo, ¿no? El que consume una sustancia tiene tendencia a consumir otras más, ¿no? Eso mm, sí que es verdad, pero yo creo que no es una tendencia, ¿no? mm. Respecto a la legalidad, pues aquí en España la tenencia de pequeñas cantidades para consumo no es ilegal. De hecho, en España el consumo de hachís no es ilegal. A Ajá. nadie pueden detener por consumir hachís, sí, por traficar, sí, y por tener grandes cantidades, pero pequeñas cantidades que se consideran para consumo, no está muy bien establecido qué cantidad sería esa, pero pequeñas cantidades no se consideran ilegal para nada, ¿no? Mm. En España, cuando se decomisan alijos de hachís, igual que cocaína, hablamos kilos, de hachís hablamos toneladas. O sea, llegan en España, claro, es que tenemos muchos consumidores, llegan toneladas de hachís. Cuando se decomisa un barco, se dice un barco que transportaba 20 toneladas de hachís. Yo a veces me quedo asombrado Ujú. porque, oh, pero es que entran cantidades ingentes de nosotros. Además, nuestra vecindad con Marruecos Claro. permite el paso facilísimo del hachís, ¿no? Ujú. Y luego hay países como tú bien sabes, Holanda, que es una atracción turística. Los coffee shop, yo no he estado nunca en un coffee shop, pero sé que, y todo el mundo sabe que es una atracción turística. Cualquier que va a visitar Ámsterdam visita un coffee shop por la novedad, Ujú. por lo que tiene de turístico. Ahí la verdad es que la experiencia respecto a otros países, el haber abierto los coffee shop no ha significado que en Holanda haya aumentado el Mm, consumo de hachís. O sea, no ha habido grandes diferencias respecto a otros mm. países, lo único que es legal, y lo legal tiene una ventaja, que está Que controlado, está está medido controlado, y se evidentemente. pagan impuestos. Y se Claro, pagan impuestos es los a lo que iba. servicios. Es decir, el hecho Claro, de que el hachís no sea, o sea, sea legal su consumo, pero no el tráfico, tiene que ver con el hecho de que no se convierta en una actividad económica que esté fuera de los impuestos. Es decir, no es un problema de salud, la prohibición del consumo de hachís, sino es un problema económico. Es decir, es que si consume, o sea, aquí no lo tenemos regulado desde el punto de vista fiscal y aquí va a ser una fuente de enriquecimiento para muchas personas, pero para el gobierno no, porque no puede, no. O sea, sería eso, ¿no? Sí, bueno, estas cosas son, claro, yo no soy quien, ¿no? Para opinar de estas cosas, pero lo que sí que está claro que a mi modo de ver, en mi modestísima opinión, yo creo que con el número de consumidores que estamos hablando de manera ilegal, yo creo que en esta sociedad en la que vivimos en España actualmente, legislar y regular la venta y el consumo de hachís a mí me parecería lógico, al estilo como se hace en Holanda, con establecimientos específicos para la venta y donde se pueda fumar hachís, Ujú. donde está controlado la entrada de menores, etcétera. Vale, pues con un registro, bueno, perfecto, me pareciera perfecto, o su venta en estanco, yo no sé exactamente, pero yo creo que
el sistema actual de prohibición no beneficia ni a los consumidores, que a veces se tienen que meter en líos Sí. de conseguir cantidades pequeñas y tal, que no sé yo muy bien cómo funciona Sí, eso, el menudeo y es todo así. esto. Y luego, por otro lado, el Estado se está privando de unos ingresos que podría tener por un consumo masivo, y hay países que producen, vecinos nuestros, que producen hachís, y nosotros podíamos producir hachís, porque eso es relativamente fácil, que sería, diríamos, una actividad económica más, ¿vale? Mm. A ver, Esa es mi ojo, opinión. que conste que esto no es apología No, no, del no, no, uso de no. sustancias ni Yo nada de eso, simplemente es... a nadie invito ni aconsejo que consuma hachís, eso está claro. Respecto a los efectos nocivos a largo plazo, Mm. hay muchos estudios que intentan relacionar el consumo de hachís con la esquizofrenia, por ejemplo, Mm. con brotes esquizofrénicos. Esto, hay estudios que parece que tiene que ver, hay una cierta relación, posiblemente en personas predispuestas, Ajá. el consumo de hachís puede desencadenar brotes psicóticos. Puede ser, ¿vale? No hay una clara No hay relación, una pero evidencia podría ser. científica. Claro, luego, por otro lado, sí que hay descrito un conocido síndrome que fue estudiado ya hace bastantes años, el llamado síndrome amotivacional. El síndrome amotivacional se da en personas que han consumido hachís en cantidades importantes durante larguísimos periodos de tiempo. Y se caracteriza por la abulia, o sea, por la falta de voluntad, la apatía, la pasividad, la indiferencia, la incapacidad de mantener la atención y cierta sensación de fatiga. Estos son, en mi época, que también había porreros, veíamos porreros de estos que decíamos, un porreo fracasado, ¿no? Decíamos, cuando yo iba a la universidad, había algunos porreros profesionales que no hacían más que consumir hachís y no hacían otra cosa en la vida. Pues esto es lo que se llama el síndrome amotivacional, y bueno, pues es raro su aparición, pero puede ser. O sea que yo con esto, si hay alguien que consuma hachís, yo le recomendaría que consuma cantidades pequeñas, no hace falta que consuma mucha cantidad para obtener los mismos efectos, ya lo hemos hablado, y que intente moderar el consumo y llevar una vida activa. Luego, date cuenta que el hachís muchas veces, la mayoría de las veces, se consuma fumado, ¿vale? Mezclado con tabaco, y tiene los mismos efectos adversos que tiene el tabaco, ¿vale? Puede producir cánceres de diversos tipos, cáncer de pulmón por la presencia del alquitrán, y puede producir problemas vasculares por la presencia de la nicotina, ¿no? En la combinación hachís-tabaco es la habitual. Estos efectos adversos no se deben al hachís, se deben al tabaco, ¿vale? Claro, Pero, pero por eso pero es que están... va asociado, claro, o sea Va que... asociado, pero fíjate, seguramente que los efectos en la salud, en el organismo, a nivel social del alcohol, por ejemplo, en un momento dado pueden ser mucho más catastróficos que los del hachís. Sin embargo, el hachís no es legal, pero el alcohol sí, a lo mejor porque el alcohol sí está regulado desde el punto de vista fiscal, como decíamos, y el Claro, hachís no. Pero es que después, pues no sé, muchas cosas que vas viendo, esto, pues lo que decías antes, de los famosos coffee shops sí. de Yo, mira, Ámsterdam, esto ¿no? que dice José Luis es una reflexión, a mi modo de ver, muy interesante, porque el alcohol es la droga institucional. Aquí, me explico, incluso está bien visto celebrarlo todo, Mm. se celebra con alcohol, las bodas, las comuniones, los bautizos, todo, en todo hay alcohol, es nuestra droga institucional, y el alcohol causa muchísimo más problemas sociales y laborales y personales que el hachís, seguro, o sea, seguro. Y proporcionalmente, por supuesto, porque es mucho más frecuente el consumo, pero si quitamos la proporción, si lo miramos también. O sea que el alcohol además está, esto no hay estudios fidedignos, pero yo estoy seguro que detrás de muchos estos problemas de violencia machista, detrás de esa violencia hay alcohol. Y detrás de muchas peleas, reyertas, de estas que vemos
los lunes en las televisiones, una pelea de 50 jóvenes en no sé dónde, en Mataró, digo por poner un ejemplo, pues ahí hay alcohol, detrás de eso también hay alcohol. Y no hay hachís, o sea, que me explico, el hachís no lleva a estas circunstancias de ninguna manera, ¿vale? Entonces, claro, decimos, no, es que el hachís no es bueno. ¿Cómo vas a legalizar una cosa que no es buena? Bueno, hay muchas cosas que no son buenas, y que son legales. Hemos hablado aquí del aceite de palma que se vende, que se vende en miles de productos para los niños, ¿no? De galletas, de cereales y tal, y no es bueno para la salud. Bueno, tampoco lo es el tabaco, tampoco lo es el alcohol, y yo qué sé, miles de cosas que están legales y que son malas para la salud. Entonces, yo qué sé, eso es una reflexión. Yo creo que nadie se atreve a hablar de esto de la legalización del hachís porque, yo qué sé, es un tema conflictivo, está asentado que vaya a ser así. Sí, no, yo creo que lo que decíamos antes, que se ¿no? confunde, mucha gente va a confundir legalización con apología de, entonces pues sería tremendamente impopular pues para aquellos que tienen que sacar adelante esa ley y dentro de poco presentarse a unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces saben que perderían muchos votos, pero que en fin, ya hemos conocido un poquito cómo funciona a nivel organismo, cómo funciona, cuáles son sus consecuencias a corto plazo, a largo plazo, cómo todo lo que hay alrededor, y yo creo que nos ha ayudado pues a desmitificar muchos aspectos relativos al hachís y a prevenirnos de otros muchos también relativos al hachís. Ojo, que esto es simplemente ver cómo son las cosas para que luego cada cual saque sus conclusiones. Mira, quería apostillar los usos medicinales del hachís, ¿verdad? Que eso... Muy rápido tiene que ser ya, Ramón. Nada, sirve para el dolor crónico, el dolor crónico, para la fibromialgia, el cáncer, el VIH, el glaucoma, que es una enfermedad ocular en la que aumenta la presión. Hay una disminución de la presión ocular con el uso del tetrahidrocannabinol, que sería en forma de comprimidos, en forma, diríamos, reglada. En la esclerosis múltiple se han encontrado efectos positivos, el Alzheimer, la esquizofrenia, ya sabes que hemos dicho eso, pero parece ser que también, y luego, desde luego, para el control de la ansiedad. Estos serían los usos medicinales más importantes del tetrahidrocannabinol, que también he de decir que no representan un gran avance en ninguno de estos problemas. Me explico, posiblemente haya otras sustancias. Sí, es un paliativo de síntomas, ni más ni menos. Pero bueno, ya sabes que el uso medicinal del hachís lleva muchos años promocionándose y tal, y que, bueno, pues que también está bien mencionarlo. Muy bien, bueno, pues ya hemos conocido más sobre algo que llevamos décadas viendo a pie de calle, como decíamos, que algo que soportaba seguramente un juicio previo de parte de muchas personas que precisamente no conocíamos este tipo de enfoque, ¿no?, que nos acabas de traer. Y muy interesante, desde luego. Ramón, no tenemos tiempo para seguir hoy con la entrevista. Muchas gracias por seguir aquí martes tras martes aclarándonos ciertos conceptos. Y lo que decíamos, esto es simplemente contar hechos para que cada cual saque sus propias conclusiones. Cada cual tendrá su propia experiencia, consumidor o no, o simplemente, pues no sé, que ha tenido algún conflicto con una persona que es consumidora y, en fin, eso ya entra en el plano personal, pero lo importante es saber conocer los hechos para luego, como decíamos, que cada cual se los aplique. Ramón, muchas gracias, mañana hablamos de nuevo. Mañana hablamos de cine, José Luis, muchas gracias, un abrazo a todos.